Estamos en el Teatro Alvear, como suele ocurrir los viernes. Bueno, vamos a ver si completamos esto, que en realidad es un pretexto para contar una historia de amor, como siempre. Y hemos venido hablando durante toda la semana de los merovingios, de sus antecesores, de los que vinieron después, de los que andaban por el costado. Hablamos de Carlos Martel, un mayordomo de palacio que derrotó a los sarracenos. Carlos Martel era mayordomo de palacio, pero tiene nombre de cantor de tango. ¿Sí? Señor. Amigas, amigos, canta Carlos Martel. Derrotó a los sarracenos en el año 732. Los tipos habían tomado España ya, venían para Francia, los detiene Martel, pero Martel, que era mayordomo de palacio, no se atreve a usar su poder para proclamarse rey, y sí lo hace el hijo de Carlos, que se llamaba Pipino. 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 Lindo. Ese tampoco es un nombre para rey, La verdad que no, sino para payaso. Sí. Ay. Pipino y Pinchulete. Sí. Los payasos siempre conviene que sean dos. Ya tres no. Claro, no, tres no, tienen Tres. que ser dos. Ajá. Palo Santo y Piretro, Sí. son nombres de payaso. Claro, porque hay nombres que hacen fracasar una carrera de payaso. Por ejemplo, Alejandro. Por ejemplo, Juan Carlos Batuone. Pero Batuone, como nombre payaso, ¿no? No. Batuone Imagínense y- los payasos Juan Carlos Batuone y Enrique del Prete. No, aparte lo van a Son cargar. nombres que no sirven para nada. Bueno, el caso es que Pipino Pipino sí servía. se hace ungir, es decir, se hace aceitar en la Basílica de Saint-Denis por el Papa Esteban, y este Papa ordena que a partir de allí todos los soberanos de la región fueran de esa familia solamente, y ahí es cuando los reyes de Francia adquieren ese carácter religioso que habían tenido también los reyes bíblicos. Pipino expulsa a los lombardos de Italia. ¿Para qué le cuento todo esto? Bueno, para decirle que Pipino tuvo un hijo, y ese hijo es el que nos interesa. Se llamaba Carlos, pero después le empezaron a llamar Carlomagno, y fue él, fue Carlitos, el que realizó la tarea de unir el Imperio del Norte con todo su carácter bélico pagano, es decir, los que tenían olor a Germania, con el Imperio del Sur, que venía con toda la cultura romano-cristiana, heredera de la antigüedad clásica, etcétera, etcétera. Y esta unión dio por resultado lo que dio en llamarse, digámoslo, la cultura occidental. Carlomagno reunió la totalidad del mundo antiguo europeo bajo el signo del cristianismo. Bueno, esa es la idea de Occidente, si es que uno tiene ideas de ese tamaño. Uno puede entrar todavía en la catedral de Aquisgrán, que era donde, digo, la que hizo edificar Carlomagno, que guarda su tumba y su trono. Vos entras en Aquisgrán y te dice, mire, aquí está la tumba de Carlomagno y aquí está el trono. A veces se equivocan. Sí. Se Te confunde. muestran el trono creyendo mostrarte la tumba, y la tumba creyendo mostrarte el trono. Creyendo mostrarte el trono es algo muy difícil de decirles. Gobernó 47 años. Esto no es tan difícil de decir, pero sí de hacer. Había reelecciones. Se pasó casi todo el tiempo guerreando, porque en aquel tiempo se gobernaba de ese modo, y ahora también. Dicen que hablaba a la perfección el latín, dicen que fundó un nuevo sistema educativo, tuvo tiempo para tener 5 esposas, un montón de concubinas, crió unos cuantos chicos, convirtió a algunos paganos, dictó leyes, gobernó a su pueblo, pero hay quien dice que era analfabeto. Y es probable. Es probable. Lo que hay es que no se trata solamente de saber escribir. No se trata solamente de saber escribir. No garantiza mucho. No hay que tomarle el peso a las erudiciones del siglo IX con los criterios de nuestro siglo. Para nuestro siglo, el sumum de la cultura es un médico. Es
un médico que sabe idiomas. Lo que más le impresiona a la gente de hoy en día es que un señor cure la escarlatina y sepa hablar el francés. Después puede ignorar todo, pero con que sepa eso ya tendrá asegurado un lugar en el Parnaso de la erudición. Pero bueno, Carlomagno no tenía burócratas, no tenía grandes rentas, su imperio no anduvo muy bien económicamente porque estaban los musulmanes bloqueando, y ya se sabe cómo son los musulmanes cuando bloquean. Cuando bloquean, bloquean. Ah, el musulmán tiene eso. Se puso en contacto con otro amigo de este programa que creó, era el califa de los musulmanes. No creo, era el califa de los musulmanes. Me refiero a Harún al-Rashid. Y Carlomagno le mandó cartas a Harún al-Rashid y le dijo, a ver si nos juntamos un rato. Pero vivían lejos. Harún al-Rashid, ¿quién era?, preguntaron ustedes. Digo, aquellos que no escuchen el programa asiduamente, porque el que lo escucha todos los días no dejará de advertir que no pasa un minuto sin que hablemos de Harún al-Rashid. Y Harún al-Rashid es aquel famoso califa de las 1001 noches que se disfrazaba de niato cualquiera y salía por ahí a ver qué opinaba el pueblo de él. Por ejemplo, el tipo sacaba la ropa de califa, se ponía unas pinchas así como la suya, Rolón. Sí. Un chalequito. Así de vigilante provincia salía. Y salía por ahí. Se metía en algún bodegón y como quien no quiere la cosa, le preguntaba a los parroquianos, che, dice, y este Harún al-Rashid, dice, ¿cómo gobierna, Y dice, salga que es un desgraciado, ya lo tiene podrido. Y entonces, bueno, a mí me gustaría pensar que él, digamos, al ver que el pueblo opinaba en contra de su gestión de gobierno, la modificaba. Y volvía a su casa y decía, caramba, el pueblo opina mal de mí, hoy estuve hablando con un señor en la taberna que me ha dicho que no le gustaba mi gobierno, entonces trataré de modificarlo. No, en realidad lo que hacía era mandarle un vigilante al tipo que había hablado mal de él para que le encajara un par de patadas. Y lo fajaran. No era para mejorar su gestión de gobierno que lo hacía. No sé, qué sé yo, eso no lo sé, eso no lo leí. Ajá. Pero yo me sospecho que el tipo... Que lo hacía fajar. Sí, porque yo si fuera Harún al-Rashid, sí, ahí no sería califa. Bueno, con Harún al-Rashid se carteó Carlomagno, lo cual es raro si es que era analfabeto, y no es raro si es que era rey, porque los reyes suelen tener secretarios. El caso es que también Carlomagno tenía esa costumbre y se mezclaba con la multitud e interrogaba a la gente de todas las provincias del imperio para enterarse de las opiniones populares y de las eventuales causas de agitación y descontento. Dígame, señor, ¿cuáles son las eventuales causas de agitación y descontento? Esta, decía el tipo. La gente solía reunirse alrededor del Palacio de Aquisgrán en asambleas que se llamaban Campos de Mayo, que quedaban por allá antes de San Miguel, y dialogaba con la gente, que así se familiarizaba con el emperador. Hazañas militares, y las hazañas militares de Carlomagno dieron nacimiento no solamente a aquellas cosas que suelen dar nacimiento las gestas militares, que son acrecentamiento de los territorios, etc., sino a un género poético, el cantar de gesta. Cantar de gesta que consistía en cantar las hazañas particularmente de Carlomagno. Y de todos ellos es posiblemente el más famoso, la chanson de Roland, el cantar de Rolando. Ahí se cuenta un episodio de la guerra contra los sarracenos, en la que Carlomagno, esto es en España, año 778, debe batirse en retirada. Y la retaguardia del ejército, mandada por su sobrino Rolando, es atacada por los musulmanes. Hay un desfiladero ahí en los Pirineos, hay un padrastro de Rolando, Ganelón, que odiaba a su hijastro y que lo traiciona. Y entonces, bueno, atacan los sarracenos y ahí se queda uno tocando el cuerno para avisar a los demás. Es una vieja historia. Y seguramente, desde el punto de vista militar, no tuvo ninguna importancia. Pero resulta que como dio lugar a la chanson de Roland,
nos parece que fuera un episodio de guerra mucho más importante que otros, que a lo mejor fueron decisivos desde el punto de vista político. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la poesía es más importante que la guerra? No, la poesía no es más importante que la guerra, pero cuando leemos la chanson de Roland, como estamos leyendo una poesía, ponemos el acento sobre lo poético. Bien, este era Carlomagno, pero yo no les quería contar todo esto. Tenía el menor interés en hablar sobre las hazañas de Carlomagno, sobre su correspondencia con Harún al-Rashid, sobre la costumbre que tenía de preguntarle a los mamaos a ver qué les parecía el gobierno, etc. Sino que quería hablarles sobre este pequeño episodio que cuentan Petrarca, Sebastiano Erizo y, mejor dicho, Ítalo Calvino. Es posible que esta leyendita no se base en hechos reales, pero es una bella historia, que tiene la elocuencia de la verdad. Y es así. Parece que el emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana muy jovencita. A cualquiera le puede pasar. Sí. Y los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, Carlomagno, ¿no? Poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Estaba todo el día... Más que asuntos del imperio, ni qué asuntos del imperio, decía Carlomagno cuando le venían a golpear la puerta a ver qué pasaba. Yo estoy aquí con esta chica alemana, dice que no me acuerdo cómo se llama. Y estaba ahí, meta a resolver otros asuntos. Sí. Y le golpeaban, vio como son los ministros. Dice, Carlos, dice, venga, dice que tenemos que firmar acá un tratado de paz. Dice, fírmelo ustedes, que yo estoy acá. Con ese ardor que solía tener Carlomagno, ¿no?, para estas cosas. Pero en una de esas, la muchacha murió repentinamente. ¿Y estando con él? Eso no lo sé, Stronati. Bueno, pero de la Teleclic. Parece de la revista esa, como es, Teleclic. Y sé yo si murió. Se murió la mina. Seguramente estando con él, porque si estaban todo el día. Qué sé yo. ¿Qué cree que te Crepó firme? la minita, vio. Que murió. Sí. Muy bien. Los dignatarios respiraron aliviados. Si son malos, ¿no? Sí. Vio como Les la gente. importaba... ¿Vas a firmar o no vas a firmar? Dijo. Sí. Les importaba más todo aquello de la política que no la minita. Pero, en realidad, el amor de Carlomagno no había muerto con la mina. Fíjense lo que pasó. El emperador había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado de la chica y no quería separarse de él. Algo así como lo que pasó con Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Y el arzobispo Turpín, era uno de los dignatarios ahí, estaba asustado de esta cosa macabra, ¿no?, de llevar el cadáver ahí, y sospechó un encantamiento, y ahí quiso examinar el cadáver. Abrió la boca, el cadáver embalsamado de la chica, y encontró debajo de la lengua un anillo con una piedra preciosa. Y no bien Turpín tuvo en sus manos el anillo, sucedió que Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver de la chica y entonces volcó su amor en la persona del arzobispo. El que Quiere decir que había un encantamiento y ese encantamiento estaba en el anillo. Carlomagno amaba al poseedor del anillo y se la agarró con el arzobispo. No soltaba el tipo el anillo. Eso, claro, eso es lo que hizo el arzobispo. Se lo tiraba uno al otro. Espérese, eso es lo que hizo el obispo. Ni bien vio que Carlomagno le andaba atrás, fue hasta el lago de Constanza y revolvió el anillo y lo tiró. Y desde entonces Carlomagno no se separó jamás del lago de Constanza. Hizo morir a sus orillas. Parece una historia fantástica y sin embargo me parece que es una historia frecuente.
Porque es muy probable que todos nosotros tengamos como objeto, muchos de nosotros, como objeto de nuestro amor, algún anillo. Y que ese anillo vaya cambiando de poseedor. Claro que no será un anillo. Claro que no será un objeto tangible. Pero podríamos imaginar que hay en nuestra vida algo que vamos amando. Y que lo vamos amando en una jovencita alemana primero, en un arzobispo después, en un lago más tarde, en una vecinita, en otra época. Y en realidad, lo que nos mueve es el anillo. Claro, no nos conviene creer que es el anillo. Cuando uno está con una jovencita alemana y sabe que lo que ama es el anillo, bueno, la cosa empieza a fracasar porque a uno ya le gusta poco la jovencita alemana. Hay que no saber qué es el anillo. Pero la verdad es que el anillo va de mano en mano. Y es posible que el verdadero encantamiento que ese anillo produce es el generar en uno la ilusión de que el poseedor del anillo merece nuestro amor y tiene todo aquello que nosotros ambicionamos en una persona. Esa es la magia del anillo. No importa quién lo tenga. Produce en nosotros la sensación de que quien lo tiene puede enamorarnos. Y yo no conozco otra forma de amor que no sea la producida por esa clase de anillos. Solo esto quería decirles. No sé si me importa mucho Carlomagno como pieza de conversación, pero sí el anillo. ¿Quién sabe si uno se va a dejar matar en Poitiers por los sarracenos? Pero a lo mejor se puede dejar matar por el anillo o por sus poseedores. ¿A quién vamos a dedicar esta pequeña charla de hoy que parece carolingia y no lo es? Y bueno, a la princesita alemana y a todas las que poseyeron el anillo, no solo el de Carlomagno, sino y especialmente el que uno tiene. ¿Y qué le dedicaremos a las sucesivas, si es que sucesivas fueron, poseedoras de nuestros anillos? Pues un tango que no está mal para aquellas épocas en que el anillo parece haberse perdido. Porque les diré una última cosa. A veces nos parece que el anillo se perdió para siempre o que alguien se lo llevó. Hasta que misteriosamente aparece en manos impensadas. Y quien menos sospechábamos aparece revoleando el anillo para arriba y atajándolo. Y es ahí cuando decimos, ¡epa! Otra vez. Bueno, para los que padecen esas épocas oscuras, esas edades medias del corazón en que el anillo parece perdido, este tango que viene muy bien para cantar en esas épocas. Vendrás alguna vez, canta Hugo del Carril, para todos aquellos que buscan un anillo.